Buenas tardes, Vicenta, y bienvenida. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, empezaré como han empezado mis colegas. ¿Se me oye bien? Vale, a ver, es que, a ver. Bien, vale, creo que ya he compartido pantalla. Sí, vamos. Un segundo. Que, vale, tengo aquí algo que me he salido en medio. Vale, me lo quito. Vale. Pues buenas tardes a todos. Como han dicho en la presentación, soy Vicenta González. Yo vengo de la Universidad de Barcelona y de lo que os voy a hablar, bueno, antes de empezar a hablar, quería agradecer a la organización, no, a Fedele, que pensara en mí para esta charla. Además, junto a Pilar y a Encarna, grandes colegas y grandes conocedoras, ¿no?, de sus temas. Estoy realmente un poco abrumada. Y también quería dar las gracias especialmente a Emilia, ¿no?, por pensar que yo podía aportar algo a este día. Y también querría disculparme porque he cambiado el título de la charla. ¿Sí? No sé, pero sí que es verdad que mientras que iba preparando esta charla, mientras iba pensando en el storytelling, en las narrativas, me he ido encontrando con muchas palabras, metáforas que me han ido llevando, ¿no?, a un hilo conductor que quería compartir con vosotros y que creo que vale la pena que tengamos en cuenta. ¿Sí? Por eso que cambié el título que estaba previsto, que era Érase una vez el aula de L, por tejiendo narrativas en el aula de L. ¿Y por qué este cambio? Vale, pues ahora os lo explico. Ahora tengo un problema. Vale. Tengo un problema técnico. Perdonadme un segundo que me ha salido aquí una cosa que no pude eliminar. Qué rabia. Bueno, pues no lo puedo eliminar. Esperemos, no. A ver si dando la vuelta. Vale, ya me lo he quitado de en medio. Vale. Pues continuamos. Perdonad, mientras iba preparando la charla, lo que os decía, cuando empecé a buscar ideas para poder hablar de la construcción de narrativas en el aula, empecé a leer sobre textos y lo primero con lo que me topé fue el origen de la palabra texto, ¿no? Y coincide con el de la palabra tejer. Entonces eso nos explica muchas cosas, ¿no? Nos explica, por ejemplo, todas las colocaciones, metáforas, expresiones que utilizamos mientras estamos construyendo nuestros textos, ¿no? Nosotros urdimos tramas, llega un momento en el que tenemos ahí el nudo. A veces nos cuesta seguir el hilo de nuestro propio discurso, de nuestra propia narración, tiramos del hilo para poder continuar una historia y vamos creando un tejido entre todas las ideas que nos van surgiendo para poder llegar al desenlace. Todas estas palabras, ¿no?, vienen de ese origen común entre tejer y texto y lo siento, pero no puedo pasar pantalla ahora. Y es interesante ver que ese origen, ¿no?, hay dos versiones para una misma realidad de donde surgen esas conexiones entre el texto y el tejido. Hay una versión que es muy bonita y que nos dice que viene de los escribas, ¿no?, de la fabricación de sus papiros, cómo iban creando la textura para poder después escribir sobre ella. Y de ahí surgió esa idea. Hay otra versión más reciente
de una escritora que se ha hecho muy popular últimamente por los premios que ha ganado, y es de Irene Vallejo. Y también me parece muy interesante porque, aunque ahora en el chat he visto que sí que hay bastantes hombres participando, pero sí que nuestra profesión se caracteriza, lo de ser profesora de L, quizás por la inestabilidad, por los bajos sueldos, se caracteriza por ser muy femenina, ¿no? Entonces, esta idea que defiende Irene Vallejo es que bueno, las mujeres han sido siempre grandes contadoras de historias, que durante el Imperio Romano se contrataba a mujeres para que formaran a los hijos de los patricios, ¿no? Porque se sabía que ellas dominaban el arte de la lectura y de la escritura, y que entonces de la relación que tenían estas mujeres entre la costura y ese trabajo que era el de ser educadora de los niños, empezaron a establecerse esas conexiones entre textura, tejido, texto. Por eso decía que es una relación muy interesante pensando en el tipo de trabajo que hacemos la mayoría de profesores o de profesoras, ¿no? El dar clases, crear textos, urdir tramas para nuestras clases. Sí que... Otra vez. Bueno. Sí que, aunque en el título de la ponencia había puesto en un primer momento storytelling, sí que, aunque ahora hablemos de storytelling, no es algo ajeno a nosotros hablar de cuentos, de narraciones, de relatos, anécdotas, historias, cuando estamos pensando en nuestras clases. Sí que, siguiendo a Herrera, sí que algunos de estos términos los vemos que tienen unas connotaciones que no nos acaban de convencer, ¿no? Porque cuando hablamos de cuentos parece que son historias infantiles y muchos de nosotros trabajamos con adultos, nuestros alumnos son adultos, y entonces no acaba de convencernos. A veces cuando utilizamos el término de narración nos parece que estamos hablando de alta literatura y que eso es difícil llevarlo a clase. El término de historia o nos parece muy genérico o lo asociamos mucho a lo que es los hechos no históricos de un país. Y entonces sí que es verdad que últimamente la palabra storytelling no se comporta, tal como dice él, ¿no? Como un contenedor que incluye muchas acciones relacionadas con lo que es el hecho de contar. Aunque también es verdad que últimamente también estamos rescatando el término de narrativa y el término de relato, ¿no? Y entonces sí que cuando se habla de publicidad, se habla de negocios, se habla de actividades cotidianas, sí que estamos recuperando esos dos conceptos, ¿no? Relato y narrativa. Pero de lo que se habla a veces menos es de cómo llevar las historias al aula, ya sea utilizando el concepto de cuento, narración, storytelling, qué hacemos con todo eso en el aula. Y de eso es de lo que vamos a hablar durante este rato que vamos a estar juntos, ¿no? Entonces sí que mirando los orígenes, los estudios serios sobre narratología, que es esto de narrar historias, vemos que hay estudios y que creo que todos hemos tenido en cuenta en algún momento, ¿no? Que nos hablan de las diferentes fases o procesos en la construcción de una historia, ¿no? Cuando se deconstruye un relato, vemos que se parte normalmente de una situación inicial, ¿no? Que llega un momento en el que hay una complicación, ¿no? Que esa complicación provoca reacciones y que nos han de llevar a un desenlace que a veces no el desenlace es posible gracias a la intervención, ¿no? de otros personajes en la historia, y que ese desenlace, esa resolución del conflicto, no nos lleva a una situación final en la que se espera que haya un cambio de estado en relación al estado inicial en el que había empezado el relato. Hay otra versión, otra teoría también relacionada con la narratología, mucho más compleja, que también está en la tradición de muchos de los libros que hemos leído, de las historias que nos han contado, de las películas y series que vemos, y es la del viaje del héroe. Como alguien
¿no? Un personaje, además, mayoritariamente en nuestra tradición occidental masculino, ¿no? Es llamado a la aventura, como primeramente la rechaza, como al final se anima, encuentra un mentor, cómo empieza en ese viaje a encontrar problemas, enemigos, cómo se encuentra con conflictos que tiene que también resolver y parece que hay un renacimiento, un enriquecimiento de ese héroe a través del viaje para volver a llegar otra vez al punto de partida o al origen, ¿no? Pero también en estos momentos estamos empezando a ver que las narrativas están cambiando, ¿no? Que la estructura del héroe clásico ya no se mantiene o que se están introduciendo otras narrativas que son colectivas. Ya no es solo uno el héroe sino que es un grupo, ¿no? De personas, y esto lo vemos en algunas de las series también a las que, bueno, que solemos ver en televisión, y que ya no tiene que luchar para resolver el conflicto solo con la ayuda de algún personaje, sino que se basa también en su capacidad para cooperar con sus pares. Entonces, eso también, si miramos y comparamos con las narrativas que se llevan al aula, vemos que sí que es verdad que las narrativas que se llevan al aula también se han simplificado. Ya no son, no nos vemos capaces como profesores de llevar narrativas que contemplen todas las fases que veíamos, ¿no? En el viaje del héroe. Entonces son narrativas que se basan más en escenarios, ¿no? En más que ir, más que encontrarnos con una sucesión de acontecimientos y de espacios, es suele haber un espacio único donde sucede la historia, y que las tramas que se suelen llevar al aula también suelen ser tramas lineales, poco complejas, y además centradas en aspectos con mucha frecuencia socioculturales. Entonces, estas son más o menos las características de las narrativas que vamos llevando al aula los profesores de lenguas extranjeras. En vez de intentar llevar narrativas demasiado complejas, nosotros como creadores de historias, como tejedores, urdimos tramas para las que nos vemos capaces, que suelen ser tramas sencillas, basadas en un único espacio y a partir de los personajes que contamos en el aula, que suelen ser nuestros alumnos y muchas veces el profesor como narrador, y echamos mano también muchas veces de todo el bagaje cultural, vivencial de nuestros alumnos o el nuestro. Entonces, este sería más o menos el esquema bastante simplificado en relación con los estudios de narratología que nosotros podemos encontrar en lo que serían las narrativas, storytelling o relatos que llevamos para estructurar nuestras sesiones de clase, para transformar nuestras clases en historias. Historias que tienen un inicio, que se dan en un tiempo, en un espacio concreto, con personajes que están formados por nuestros como decíamos, nuestros alumnos, estudiantes, nosotros mismos, nosotros dentro de esas historias explicamos los problemas o hacemos que los problemas sucedan en el aula para poderlos resolver y poder llegar a ese final. Si continuamos con teorías sobre el storytelling y cómo se aplica desde el punto de vista de los comunicadores, ellos lo que nos proponen, los que ahora trabajan en storytelling en televisión, en videojuegos, en publicidad, lo que nos proponen es estas 5 características. Que nos vayamos apartando un poco de la estructura tradicional y que pensemos que para que una historia triunfe ha de ser simple, fácilmente comprensible para la audiencia, para nuestros alumnos, ha de haber algún elemento que cause sorpresa, ha de ser concreta, ha de ser creíble. Si es demasiado irreal, los alumnos puede que no consigamos que cale nuestra historia en ellos, y ha de causar
emociones, la importancia también de despertar emociones y ver que el aprendizaje puede ser algo agradable. O por lo menos es que los alumnos disfruten con lo que estamos haciendo. Hay otra expresión también relacionada con la creación de historias, con el urdir tramas, con toda esa metáfora que va del texto al tejido, que a mí me gusta mucho y aunque yo sea castellano hablante, voy cogiendo, ¿no?, a veces del catalán expresiones, y es esta de posar fil a l'agulla. Si tradujéramos literalmente sería casi enhebrar una aguja, o enhebrar la aguja, pero la traducción real es no literal o palabra por palabra, es manos a la obra, ¿vale? Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra, sí, y vamos a empezar a ver ya algo más concreto sobre narrativas y aula y enseñanza de lenguas extranjeras. A mí me gusta mucho la idea de Olga Cruz, ¿no? Ella ha trabajado relatos digitales en el aula. Y entonces, es verdad que es una obviedad, ¿no?, lo que ella nos dice, pero creo que vale la pena que la recordemos, ¿no? Y es que los relatos siempre han estado ligados a la enseñanza, que no es algo nuevo. Ahora se habla mucho más de los relatos, pero no es algo que acabemos de inventarnos nosotros los profesores, sino que a través de los relatos orales es como se han transmitido, ¿no?, los saberes, las tradiciones, religión, historias, parábolas, todo eso ha sido una vía de transmisión de conocimientos en nuestra cultura. Y también, siguiendo una idea de Valle y otros, también me gusta esto de que el hilo narrativo de las secuencias didácticas en realidad no tiene por qué estar reñido con el proceso de planificación de una clase, ¿no? Que cuando nosotros queremos llevar relatos al aula, a veces estamos pensando en los objetivos didácticos por un lado y en la historia que queremos que haya de base en nuestra clase por otro lado. Y lo que tenemos que hacer es pensar que no, que si tenemos una buena historia, eso nos puede ayudar a didactizar nuestras clases, a ir un poco más allá de nuestras clases. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pero antes de ver algunos ejemplos, creo que quiero insistir mucho en esta idea, y es que si vamos a tirar del hilo para llevar las narraciones al aula, lo primero que hemos de hacer es colocar la historia que nosotros queremos que vivan nuestros alumnos en un primer plano. Sí, elaborar un guión de lo que queremos que vivan nuestros alumnos a partir de esa historia, contextualizarla, hacernos como un mapa. Hemos de ver nosotros esa historia, qué elementos necesitamos, ver si es coherente, analizar qué elementos lingüísticos, discursivos, culturales, lo que sea, nosotros necesitamos para llevar esa historia al aula, para que los alumnos puedan vivirla. Comprobar si esos elementos lingüísticos, discursivos, culturales son apropiados para el nivel que tienen nuestros alumnos, y entonces es el momento de empezar a ver cuáles son los objetivos que nosotros podemos vehicular a través de la historia que queremos llevar al aula. Y es importante que la historia que queremos que vivan nuestros alumnos se convierta en el esqueleto de nuestro plan de clase y no al revés. No pensar primero en objetivos de enseñanza, sino pensar primero en la historia que queremos vivir en el aula. Y luego también es muy importante no olvidar, ¿no?, de los elementos estéticos o de diseño que van a acompañar a la historia que queremos vivir en el aula, porque van a dar coherencia a nuestra historia, van a ayudar. A veces parece que esos elementos de diseño estéticos no son importantes, pero sí que ayudan a mantener la coherencia y el hilo conductor de la sesión. Hemos visto que Encarna, por ejemplo, utilizaba el iceberg, ¿no? De vez en cuando nos ha aludido a ese iceberg que era como el hilo, ¿no?, conductor de su sesión, pero que era una imagen muy visual y muy gráfica, que nos ayudaba a ir entendiendo el silencio, no lo que no contaban algunas de las propuestas que ella iba haciendo. Sí, también que pensamos
o dudamos en algún momento en por qué es importante llevar las narraciones al aula, ¿no? Pues también vuelvo otra vez a Herrera. Y es importante llevar la narración al aula porque las narrativas o las narraciones no nos ayudan a planificar mejor nuestras clases. ¿Y cómo nos ayudan? Pues nos ayudan porque permiten dar coherencia a los objetivos de enseñanza, facilitan el equilibrio entre los diferentes tipos de objetivos, los lingüísticos, los culturales, a veces el trabajo de destrezas, nos ayudan a contextualizarlos, que eso es importante también, que las prácticas educativas sean prácticas situadas, que no estén, bueno, que no tengan anclaje en lo que está pasando. Como decía antes, ayudan a la integración de destrezas, también nos sirven porque promueven, ¿no?, la activación de procesos cognitivos complejos. No queremos que los alumnos solo hagan un tipo de prácticas en el aula, sino que queremos que vayan desde el reconocimiento, la memorización, si es necesaria, pero también que puedan llegar a analizar, a crear, a valorar, ¿no?, que puedan pasearse por todos los procesos cognitivos que implican el aprendizaje. Y, en definitiva, porque tener una buena historia detrás de un plan de clase nos ayuda a la planificación, ¿no?, de nuestras clases y nos permiten crear, ¿no?, productos que normalmente suelen ser más significativos para nuestros alumnos. Entonces ya llegamos al nudo, ¿no? Vamos a meternos en materia, ¿vale? Entonces, os propongo, sí, que pensemos por un momento qué es lo que necesitamos para que la narrativa se convierta en el hilo conductor de nuestras clases, ¿vale? Si estamos pensando cómo hacer que nuestros alumnos vivan historias en el aula a través de nuestras clases, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Estoy mirando el chat, espero mirarlo bien. Si me seguís, ¿se entiende la pregunta? Bueno, me siento un poco como Pilar, decía en la sesión de espiritismo, porque... Vale, necesitamos una historia corta. ¿Algo más? Una historia corta que tenga acción, que quepa en una sesión de clase, que no quede cortada, ¿no? Esto a veces también es importante, que no se prolongue demasiado en el tiempo, puede ser difícil, que sea entretenida y que sea coherente y dinámica. Sí, se puede hacer en varias sesiones, es más difícil mantener a veces la motivación, que esté auténtica, contextualizada. Vale. Y vosotros como que sea la historia se acercan a ellas. Y vosotros como profesores, ¿os veis capaces de hacer todo eso? ¿O a veces vemos que nos falta algo? Diego, me encanta. Esa es la actitud. Sí, nos vemos capaces. Que provoque, ¿vale? A veces sí, a veces no. A veces nos falta algo. Yo cuando me planteo este tipo de sesiones, cuando quiero, es eso, que mis alumnos vivan historias en el aula, yo reconozco que a veces, sí, me faltan cosas, ¿no? Vale. A veces veo que me falta imaginación, lo reconozco. Sí, creatividad, Pilar, o imaginación. A veces lo que me falla es la planificación, ¿no? Ser ordenada, disciplinada, tener en cuenta los objetivos, el nivel de los alumnos, la tipología de actividades, la variedad, el tiempo, la previsión del tiempo es muy difícil. Y a veces también las cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas a veces tampoco son sencillas de resolver, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no?, las que hemos de tener en cuenta. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos ayudarnos. ¿Qué nos puede ayudar a resolver, bueno, pues las cuestiones relacionadas con la imaginación o la creatividad, a veces con la planificación?
con el diseño de actividades o con las cuestiones técnicas. Lo iremos viendo a través de algunos ejemplos o propuestas de clase, ¿vale? Ahora ya he empezado a embalarme y empiezo a ir un poco rápido, pero por favor, si en algún momento tenéis alguna duda, podéis preguntarle en el chat y, y pararé, la aclararé. Alguien dice que para principiantes lo encuentra problemático. Bueno, depende. Veremos algún ejemplo que quizás no es principiantes absolutos, el ejemplo que yo tenía pensado, pero sí para final de una 1 o una 2. ¿Vale? Y además algunas de estas ideas son ideas muy clásicas, de las que hemos visto durante toda la vida y a las que simplemente habrá que darles una pequeña vuelta para que sean experiencias que podamos vivir en el aula con nuestros alumnos. Entonces, vamos a intentar, ¿no?, situarnos un poco. Recoge lo que habéis dicho, más o menos, no, pero bueno, es un poco falseando la realidad. No he podido escribir al mismo tiempo que hablabais, pero sí que, bueno, una previsión de lo que vosotros podíais llegar a decir, ¿no? Que transcurra en un periodo de tiempo creíble, próximo, que implique, ¿no?, a todos los alumnos del grupo, que suceda en un contexto más o menos familiar para ellos, que contenga un conflicto, ¿no?, que haya algo de acción, pero que no les perturbe demasiado, que tenga una fácil resolución, que les obligue a utilizar la lengua de modo significativo, que integre las destrezas. ¿No? Vamos a intentar que las propuestas que presentemos, vamos a intentarlo, ¿no? Que las propuestas contengan todo eso, ¿vale? Entonces, como os decía antes, vamos a empezar por algo, ¿no? Yo me ponía como ejemplo yo misma, que soy poco creativa. Entonces, una actividad que se ha usado desde que yo llevo dando clases, y como podéis imaginaros por el color de mi pelo son muchos, ¿no? Bueno, más, uy, qué horror, más de 30. Sí, pues bueno, la coartada es una de esas actividades clásicas que se lleva haciendo, ya digo, yo desde que empecé a dar clases. Y cuando empecé a dar clases me plantearon esta actividad, ¿no?, mis colegas que tenían más experiencia, como una actividad que era genial o ideal para poder practicar los pasados. Por cierto, ¿todos sabéis cuál es la actividad de los pasados? Perdón, de la coartada. ¿Sí? No. Vaya. Y yo pensaba que era una clásica. Bueno, pues rápidamente. La coartada es nosotros. Ah, vale, quizás el nombre sea diferente. Sí, pues es partir de la idea de que ha habido un suceso. Y para mí lo más fácil es pensar que ha habido un robo, además contextualizado en la escuela, ¿no? Y que, bueno, necesitamos la ayuda de todos para poder saber quién ha sido el culpable, ¿no? Y poder descartar a los sospechosos. Vale, ya veo que la conocéis por otro nombre, ¿vale? Pues por eso digo que es una actividad que todo el mundo la ve muy buena para practicar los pasados. Es verdad que se puede hacer, o bueno, yo la he hecho con alumnos, como decía, de un nivel muy bajo, y que en realidad el uso de los pasados no es tanto como parece a priori, porque cuando nosotros, si nos viéramos en una situación como esa, es verdad que lo que hacemos es limitarnos a contestar. Es la típica situación de interrogatorio, ¿no? Pero sí, como alguien menciona, Alcira Martín dice que los alumnos han de estar muy motivados, sí. Y para que los alumnos estén muy motivados, yo tengo que tener muy claro cuál es la historia que quiero vivir en el aula, la tengo que tener bien hilvanada, tener claro cuál es el conflicto, ¿no? Y es la única forma, ¿no?, en la que los alumnos pueden meterse en la historia y poder vivirla conmigo. Entonces, yo les cuento, ¿no? Lo primero que pienso es en la historia. Ha habido un robo en la biblioteca de la escuela, han desaparecido, ¿no?, algunos de los libros que utilizamos normalmente para las clases de español, han desaparecido los libros del curso, ¿sí?
y lo que hemos hecho ha sido llamar a la policía. Ese robo ha sido durante el fin de semana, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta el lunes al llegar a la escuela, ¿no? Entonces, cuando ha llegado la policía, lo primero que ha hecho ha sido precintar, ¿no? La biblioteca y algunas partes de la escuela. Entonces, sí que es verdad que si yo quiero que los alumnos entren en la historia, yo tengo que preparar el escenario. Como decía, las narrativas que se llevan al aula suelen ser sencillas, de un único escenario, en este caso sería solo la escuela, y de una trama lineal. Tenemos que buscar al posible sospechoso porque la policía nos ha pedido ayuda, ¿no? Entonces la policía nos ha dado la prensa, la nota de prensa, el comunicado, ¿no? Con lo que ha sucedido y nos ha pedido ayuda en la investigación porque nuestra policía, a pesar de ser muy lista y estar muy bien preparada, no domina las diferentes lenguas que hay en el aula. Y sí que saben que nosotros, los profesores de él, estamos muy acostumbrados a hablar con alumnos de diferentes niveles. Esta es la historia que yo tengo que creerme si yo quiero vivir esta experiencia con mis alumnos. También tengo que decir que es muy fácil encontrar, por ejemplo, notas de prensa de la policía simplemente buscando en Google notas de prensa de la Policía Nacional, en mi caso, en España, yo puedo tener acceso a todas las notas de prensa que la policía ha emitido durante ese día y puedo tener un buen modelo de cuál es la estructura, el léxico, tiempos verbales que la policía utiliza para elaborar esas notas de prensa. Y es algo similar a esto. No, la lengua no es mucho más compleja. Una vez tengo la idea, entonces lo que necesito es, ya tengo la idea clara, lo que necesito es una planificación. Y para planificar, me gusta mucho la idea de Antonio Horta, que es muy buena. Muy buena porque realmente cree en las tareas, en este modelo de planificación que presenta, ¿no? Es una planificación en la que tiene en cuenta primero qué tienen que acabar haciendo los alumnos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que uno cree que tienen que acabar haciendo los alumnos, en función de eso elabora su planificación, su plan de clase, ¿no? Esto es una planificación para una sesión de 2 horas, ¿vale? Entonces, si yo tengo en mente que lo que me gustaría es que mis alumnos pudieran acabar elaborando ellos una nota de prensa para devolverle a la policía, no recibimos la nota de prensa de la policía, la trabajamos y lo que queremos es poder devolverles una nota de prensa en la que nosotros, un comunicado, digamos si tenemos algún sospechoso en el aula. Entonces, tengo un modelo, que es el que me ha pasado la policía. A partir de ahí, lo que quiero es que mis alumnos empiecen a trabajar con ese modelo de lengua, con ese modelo de texto, y que lo que me interesa es que ellos vayan elaborando la lista de las acciones que han hecho durante el fin de semana. Y si nosotros pensamos en la lista de acciones, si alguien nos pregunta o nos pide nuestra agenda, es verdad que no somos muy explícitos en cuanto al uso de los tiempos verbales. Centramos, cuando nosotros estamos hablando de las actividades hechas durante el fin de semana, nos centramos en sobre todo los lugares a los que hemos ido, con quien hemos estado y con 3 o 4 formas verbales, 3 o 4 y además del mismo verbo, muchas veces lo resolvemos todo. Por eso decía que se pueden generar historias, montar historias y vivir historias en el aula con pocos elementos lingüísticos complicados para nuestros alumnos, ¿no? Si pensamos en que explicar el fin de semana a alguien, muchas veces con el fui lo hemos resuelto todo. Entonces no es tan complejo, no es tan complejo poderlo explicar. Sí que es más complejo quizás el nombre de los lugares, o el nombre de las películas, el nombre de las series que hemos visto, todo eso, pero eso lo sabe el alumno, nosotros no podemos proporcionárselo. Hemos de dejar tiempo para que él nos lo diga, nos lo explique. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que el procedimiento sería el que siempre hemos visto, ¿no? Hacer que los alumnos puedan practicar
preguntas, respuestas, para buscar incoherencias en algunas de las respuestas que den para tener al posible sospechoso para poder llegar, ¿no? Poder llegar al final y comparar eso que nosotros, los alumnos como grupo, podrían escribir, compararlo con la lista inicial de actividades que habían llevado a cabo, ¿no? Y entonces poderle pasar ese comunicado a la policía. Es una planificación sencilla, pero que tiene en cuenta el uso de la lengua en un contexto y el uso de la lengua desde un punto de vista significativo, no solo de objetivos lingüísticos centrados en la forma, sino centrados en el uso. Vale. ¿Vamos bien? ¿Nos vamos a por otro ejemplo? ¿Sí? Vale. Nadie contesta. Bien, pues vamos a por otro ejemplo. ¿No? Vamos a continuar urdiendo tramas, ¿no? A ver qué más podemos hacer. Hay una... Y aquí, bueno, tengo fama de ser un poco rebelde y protestona, entonces lo digo, ¿vale? Hay muchos profesores que utilizan los cuentos para practicar los pasados en el aula. Yo soy una gran defensora de los cuentos, me encantan los cuentos y una gran detractora del uso de los cuentos en el aula para practicar los pasados. ¿Por qué? Soy una gran detractora y lo siento porque creo que usar cuentos con nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es muy difícil, muy difícil. Sí que no lo digo que sea difícil por el uso de los tiempos verbales, que es lo que realmente bueno, lo que realmente, en lo que a veces o con mucha frecuencia focalizamos la atención, sino que lo que es difícil muchas veces es todo el léxico que aparece en los cuentos. Es un léxico que no es de uso frecuente, ni mucho menos, cuando los personajes empiezan a ir por el bosque de un país a otro, lo que sea, siempre se encuentran con personajes fantásticos, maravillosos, y muchas veces ni nosotros como nativos sabemos la diferencia que hay entre un gnomo y un duende y un troll, ¿no? Pues a veces pensamos que es porque son de origen, de tradiciones diferentes, de lenguas diferentes, de culturas diferentes, pero es muy complicado. Entonces, a mí me gusta trabajar los cuentos en el aula, pero desde otra perspectiva. Me gusta la idea de que los alumnos puedan decirme cuáles son los cuentos que ellos conocen, que me digan si conocen los mismos cuentos que conozco yo, y ahí siempre hemos de tener en cuenta que Disney ha hecho mucho daño porque ha equilibrado, globalizado, barrido, ¿no?, la idea de los cuentos, ¿no? Y parece que ahora ya solo tenemos un tipo de cuentos, ¿no? Y es los que, bueno, nos ha transmitido el canal Disney. Bueno, pero eso también a veces en clase nos ayuda porque sabemos que partimos, ¿no?, de un conocimiento similar entre nuestros alumnos de los cuentos. Entonces, me gusta preguntar a los alumnos qué cuentos conocen, qué cuentos conocen, qué versiones conocen, y no me preocupa en ese momento si mis alumnos la precisión en el lenguaje, sino que lo que me preocupa es más cuestiones de fluidez, dejarlos que ellos puedan explicarme lo que quieran sobre los cuentos que conocen. ¿Y por qué? Porque lo que no voy a trabajar es los cuentos, sino lo que vamos a hacer es deconstruirlos. Porque así evitamos los problemas con las diferentes versiones. No, Diego dice que es verdad que hay que buscar las versiones originales o las fieles, o a veces es, pues no partimos de ninguna versión, sino que lo que vamos a hacer es introducir cambios. Sí, pero cambios que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. No vamos a intentar llevar los cuentos tradicionales a un microrrelato o microcuento, o introducir ideas de Gianni Rodari, la gramática de la fantasía, y que
veo que en Bitácora 4, en la unidad 2, han recogido esa idea de introducir cambios, elementos inesperados, ¿no? Para, de ese modo, que la dificultad léxica no se sume a la dificultad de los tiempos verbales y al final nos pasemos la clase o la sesión dedicada a los cuentos casi torturando a nuestros alumnos, corrigiendo sus intentos por expresarse cuando en realidad los cuentos son para disfrutarlos. Entonces a mí me gusta más esa idea de partimos de lo que conocemos para intentar crear algo nuevo que sea adecuado al nivel que poseen los alumnos con los que esté en ese momento. Entonces, para eso no utilizo un micro relato, un micro relato sobre Caperucita Roja. A ver, ¿vale? Y es este, ¿no? Es realmente un final, ¿no? Inesperado, pero no es que el autor haya cambiado el final del cuento, sino que lo que ha hecho es realmente resumir toda la idea que hay detrás de Caperucita y darle la vuelta, ¿no? Es verdad que escribir un cuento es muy difícil, pero intentar vivir con los alumnos un cuento tal como nos gustaría que fuera, ¿no? Es mucho más fácil, porque partimos del conocimiento que ellos poseen y que le puedan dar la vuelta, como quieran, para poder, con muy pocos elementos lingüísticos en el producto final que yo espero de ellos, puedan transmitir las ideas que quieran. Es verdad que sí que durante el proceso, se va a utilizar mucha lengua. Los alumnos van a tener que, sí, esta sería la planificación, también siguiendo la idea de Horta, ¿no? Por eso que sí que los alumnos van a hablar sobre los cuentos que conocen, los personajes, las tramas, van a elaborar el guión del cuento que conocen, vamos a trabajar con ellos la idea de la síntesis, con qué quieren quedarse de ese cuento y vamos a compartir esos micro relatos entre todos y vamos también a valorar la actividad. Es también a veces lo que nos preocupa, o a mí por lo menos me preocupa, de este tipo de actividades que no se centran en un objetivo lingüístico, sino que se centran que se centran más en la comunicación. El problema es cómo las evaluamos, ¿no? Entonces, a mí creo que antes de empezar una actividad de este tipo, también hemos de tener en cuenta cómo la vamos a evaluar. Y no estoy pensando en una evaluación certificativa, qué nota voy a poner a esta actividad, sino, bueno, qué tipo de valoración le vamos a dar a este tipo de actividad y qué papel van a jugar también los alumnos a la hora de valorar, ¿no? Porque muchas veces también cuando los alumnos escriben, al final el único destinatario es el profesor, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que a veces hacen un esfuerzo y entonces es mucho mejor intentar que los alumnos escriban también para ser leídos por sus propios compañeros. Pero entonces los compañeros han de tener una actividad. ¿Y para qué me voy a leer lo que ha escrito mi compañero? Bueno, pues igual lo voy a leer para poderlo valorar. Entonces, para valorar este tipo de actividades, a mí me gusta partir de una lista de chequeo, ¿no? Una lista de chequeo como esa lista de las 5 características de una buena historia, ¿no? Que nos presentaban los expertos en comunicación. Sí, veo en el chat que también alguno de vosotros propone los cómics. Sí, son muy buenos. Y también hay una que luego veremos. La idea de los álbumes ilustrados también son muy buenos para trabajar las narrativas con nuestros alumnos. Entonces, yo creo
que los alumnos son capaces, tras leer el texto de un compañero, poder ver si es simple, si causa sorpresa, si es algo concreto, si podría ser verosímil y si le ha provocado alguna, ¿no?, alguna emoción. Entonces, es una tarea de evaluación muy sencilla, de evaluación entre iguales o evaluación entre pares, y que lo único que tendrían que hacer es leer el texto de sus compañeros y marcar. Marcar en la lista sí o no y ya está. Pero por lo menos eso, el tener una actividad para leer lo que alguien ha escrito, hace que me lo lea de otro modo, con interés. Si no, a veces también nos quejamos de lo difícil que es que los alumnos escuchen a otros o lean los textos de sus compañeros. Pero es que si no tienen nada que hacer mientras leen o escuchan, es fácil que no tengan interés. Bueno, vamos a ver otra idea, ¿vale? Lo que decíamos de, bueno, creatividad o imaginación, pues también a veces va muy bien cuando no tenemos muchas ideas o mucha creatividad. Sí, pues, a ver si se abre, no sé si se abre, sí, vale. ¿Veis vosotros el blog de Trujillo? ¿Veis el blog de Trujillo? No, no lo veis. No, 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 nadie lo ve. Bueno, sí, alguien dice que solo uno lo ve. Veo el PowerPoint y en el PowerPoint ha salido ahora la palabra juego en el centro de la pantalla. No, vale, vale. Pues nos sale el blog de Trujillo. Bueno, no sé qué he hecho. Vale, pues os copio. Vale, os copio la dirección del blog de Trujillo, la pongo en el chat, porque vale la pena. Bueno, no sé, yo doy por supuesto que todo el mundo conoce a Trujillo, ¿vale? Es Fernando Trujillo de la Universidad de Granada, pero da clases en la Facultad de Educación en Ceuta. Y ahora se me ha ido la pantalla. Bueno, él da clases de didáctica de la lengua, ¿vale? Da clases de didáctica de la lengua y tiene un blog fantástico porque es muy generoso. Entonces comparte casi todo lo que hace, ¿no? Antes o después acaba compartiéndolo. Vale la pena seguirlo. Entonces, en su blog nos da muchas ideas para el uso de juegos en el aula. A mí los que me interesan son los juegos que tienen una narrativa detrás. Los juegos, porque es verdad que hay otros juegos que son para aprender vocabulario, ¿no? Pero bueno, que también están muy bien, por eso, que juegos para llevar al aula de lenguas extranjeras no están muchísimos, algunos son específicos para enseñanza de inglés, otro para enseñanza del español, pero hay muchas ideas y vale la pena que conozcáis ese espacio y bueno, para ver Anda, Susana, qué suerte haber sido compañera de Trujillo. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Bueno, continuamos con los dados narrativos, que veo que algunos ya decís que son geniales, que los utilizáis. Vale. Y los que lo utilizáis, ¿qué podéis hacer con los dados en el aula? Me callo un momentito y os dejo para que los utilizáis. Vale. Pues sí, predicciones, historias colectivas, motivar para escribir. Ana elige los personajes y las acciones, ¿vale? Otros para aprender conectores, para jugar y avanzar casillas. Predicciones sobre el futuro también, hipótesis finales abiertas. Vale, veo que sois expertas y expertos en el uso de los dados. Bueno, a mí me encantan, ¿no? ¿Por qué me encantan? Porque permiten crear con los alumnos, sí, historias colectivas o historias individuales. Depende de la cantidad de dados que tengamos, ¿no? Nos permiten hacer, ¿no?,
diversificar, si podemos tirar 3, 4, 6 dados, determinar, ¿no? Podemos dividir la tirada de dados, ¿no? Pues los 3 primeros para la introducción, los otros 3 para el nudo, los otros 3 para el desenlace. Permiten escribir historias colectivas, crear historias orales colectivas, individuales, memorizarlas o no memorizarlas, y también sobre los story cubes o los dados narrativos, ¿no? Como parece que los han traducido. Tenemos ya la misma empresa, pero me da miedo porque ahora, a ver, no. Bueno, le he dado el enlace, pero ahora volverá a pasar que no se ve, pues, vale, vamos a copiarlo. No, me deja copiarlo. Bueno, tenéis ahí, es la página web del juego, y entonces si clicáis en cómo jugar, os da ideas sobre cómo utilizar los dados en el aula. Gracias, Donela. Te debo un café, porque ya... bueno, pues nos da ideas sobre cómo utilizar los dados por si no se nos ocurren muchas ideas, pero es verdad que son como... son disparadores de ideas, energía, y que bueno, facilitan llevar historias al aula o llevar narrativas al aula. Entonces, ahora entramos en el terreno de los juegos, ¿vale? Entonces entramos en el terreno de los juegos. Creo que es muy, muy importante, y yo aquí lo digo de verdad, me tenéis que creer, que los objetivos pero sí que es verdad que hemos de las reglas del juego podemos consensuarlas con los estudiantes. Hay unas reglas que son las que nos dan en la página web o en la caja cuando los compramos, pero también nosotros podemos negociar y consensuar las reglas del juego con nuestros alumnos, porque eso también puede hacer que cada vez que usemos los dados con ellos sea un juego diferente, ¿no? Yo tengo alumnos a los que les gusta que haya penalizaciones, ¿no? Entonces, que si hay algún error o pues que no todo sea sumar, sino que también sea restar. Bueno, pues entonces puede incorporar esa idea. Es importante cuando se juega, ¿no? Que antes de empezar a jugar se establezcan cuáles son las reglas que se van a seguir y que intentemos respetarlas. Entonces lo mejor es negociarlas con ellos, consensuarlas con ellos. Luego también es muy importante hacer alguna jugada de ejemplo, ¿no? Para que los que nunca han jugado, es la primera vez que juegan, ¿no? Que se familiaricen. Y también es muy importante con los dados que los manoseen, que los manipulen. Sí, no es el profesor el que tiene el poder, sino que en los juegos hemos de ser simplemente o uno más o el que facilita el material y luego deja que los alumnos jueguen. Entonces, que los puedan manipular, que ellos vean, ¿no? Cuáles son los dibujos de cada una de las caras del dado, que vean qué léxico les sugiere y darles tiempo para que busquen las diferentes palabras que creen que pueden ir necesitando a medida que pueda ir avanzando en la partida. Y bueno, si ya habéis jugado, pues no nos vamos a detener más, pero yo insisto siempre que si vamos a jugar con nuestros alumnos, que pactamos las reglas del juego con ellos, porque ellos tienen experiencia como jugadores en otros contextos, fuera del aula, y a veces nos pueden enriquecer la clase, por eso que también es darles un poco de poder, ¿no? A nuestros alumnos, empoderarlos en estas situaciones. Y después ya, pues bueno, jugar y ver cuáles son las historias que van saliendo a medida que va avanzando la partida. Bueno, a mí también me gustan. Sí, me gustan las cartas, ¿no? Las Black Story para jugar, no sé si las conocéis, ¿no? Son cartas
en las que, por un lado, está el final o la resolución de un conflicto, de una historia, de un problema, y por el otro lado está como el inicio y el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviésemos jugando con esta carta, la del ascensor, que es la que pone la página web de ejemplo, ¿no? Yo mostraría a mis alumnos lo que vosotros estáis viendo en pantalla, que sería el final de la historia, y por el otro lado yo tendría el principio de esa historia. ¿Mm? ¿Sí? ¿Más o menos? Pues vamos a probarlo, ¿vale? Ya tenemos el desenlace de la historia. Cuando la mujer intentó subir a su piso en el ascensor, supo que su marido estaba muerto. Intentamos adivinar el inicio, necesitamos reglas, vamos a penalizar, no vamos a penalizar, ¿no? O simplemente vamos a intentar adivinar el inicio, ¿vale? Pues bueno, no nos inventamos reglas porque nos iríamos quizás de tiempo. Eh, con los alumnos sí que pondríamos alguna regla. Yo solo podré contestar sí o no, ¿vale? Podéis hacer predicciones sobre lo que pensáis que ha pasado antes de que esta señora llegara a su casa y viese el cartel de no funciona y dedujeran que su marido estaba muerto. ¿Sí? Intentamos. El marido es enano. ¡Au! No. Gracias, Pilar. No. Yo no puedo, ya te la sabes, ¿vale, Donelia? Con lo bien que me ibas, ¿no? Como ayudante. Vale, entonces tú me puedes ayudar, ¿no? ¿Alguien más se anima a pensar qué es lo que el marido le ha dicho que fuera a la compra? Ya ha manipulado el ascensor para suicidarse. ¡Wow! No, no es tan complicado, pero podría ser, porque había algo extraño en el ambiente. El ascensor no funciona, ¿no? ¿No funciona? Ujú. Vale. ¿Sales como Pilar? Vale, te has perdido, no tienes identidad, encarna. Bueno, vale. ¿Había sangre en el ascensor? No, no había. ¿Estaba el gas abierto? No. ¿Estaba en el ascensor muerto? No, en casa. ¿Ella se vistió ese día de rojo? Sí, porque salió a hacer la compra como cada día. Era el abrigo. ¿Olía mal? No, no. Ella llega a la portería, no del edificio en el que vive. El ascensor está ahí, justo en la portería. No era el ascensorista, era paralítico, vivía en un 20 y debía, en un 20º piso. Se suicidó, no había un paraguas, no. Alguien se lo explica. El cartel lo ha puesto el asesino, no. A ver, Daniela, ¿estás por aquí? ¿Quieres poner el final? Ya que te lo sabes. No, nadie se lo explica. No muere asesinado. Gracias, Donelia. Me he equivocado con tu nombre. Estaba parado en su piso. El marido estaba en el piso de arriba muerto. Sí, Pilar. El marido estaba en casa muerto. Está muy enfermo. Cuando la mujer ve el cartel abajo, sí, Pilar, Pilar Ver, Pilar Ver, Pons ha ganado. Chica, vale, un aplauso, Pilar. Bien, 100 puntos. Sí, el ascensor no funciona, ¿no? No hay luz. Parece que se ha ido la luz y el marido estaba enfermo, muy enfermo, conectado a una máquina de estas que le ayudaba a vivir. Entonces la mujer cuando ve que el ascensor no funciona, rápidamente empieza a darle vueltas, pues esto será porque se ha ido la luz, mi marido está conectado a la máquina y mi marido ya se ha muerto. Uy, iba a decir una cosa muy bestia, aquello de un problema menos, ¿no? No, me lo guardo. Vale, esto es cómo funcionan las cartas, ¿vale? El funcionamiento es sencillo y hay algunas, es verdad que son más difíciles, otras que son más fáciles. Susana, sí, se ha ido la luz. Sí, ya hemos llegado al final de la historia. ¿Vale? Y en este caso yo como, ¿no? Yo como la que tengo el poder, ¿no? El rol de moderadora y que tengo la posibilidad de hablar
¿no? De hablar es la que he hecho de narradora, pero sí que en el aula el papel de narrador se lo podemos dar a cualquier alumno. Y si son en clases online, es verdad que las cartas también, hemos visto como Pilar no pasa todos los objetos, ¿no?, de la clase presencial, lo lleva al online, se podría hacer. Pregunta Diego si doy pistas. Hay algunas historias que lo que hago más que dar pistas es también seleccionar de la baraja las que veo que por el nivel pueden ser posibles para los alumnos. Y también es verdad que yo sí que doy pistas. Al principio, las reglas es que solo puedo decir sí o no, pero me involucro un poco en el juego y entonces voy dando pistas porque además en un juego es bastante frustrante no llegar al final. Todos necesitamos llegar al final para que el juego sea satisfactorio y los alumnos tengan ganas de jugar más, ¿no? Entonces, si vemos que la historia es difícil o si los alumnos no están acostumbrados, por lo menos las primeras veces es necesario dar pistas. O como dice Donelia, hacer preguntas para guiar las hipótesis. Sí, o dar pistas con antónimos. Sí, por eso que depende del nivel de los alumnos, es importante la selección de las cartas, ¿vale? También he visto que hay un programa de radio que se basa en este juego de cartas, lo buscaré en la cadena SER, nos dice Antonia, ¿no?, porque parece también interesante, pero sí que también es bueno, depende del grupo que tengamos, si conocemos a nuestros alumnos, ver si con el sí no es suficiente, si son alumnos jugones, ¿no?, que están acostumbrados a jugar, o necesitamos ayudarles con otro tipo de pistas. Vale. Pues este sería un ejemplo, ¿no?, para los que no tenemos mucha creatividad, de juegos que podemos llevar al aula, ¿no? Y también para facilitar la planificación, ¿no?, pues un ejemplo de cómo podríamos planificar la clase a partir de la plantilla de Horta. Vale. Hay otro juego que también que para los jugones es el juego de narrativas por excelencia. Ya no voy a probar el enlace porque ya veo que no, ¿no? Pero es que este enlace, vale, no es exactamente el de la baraja de cartas, ¿no?, el enlace comercial, sino que es el de una profesora que en su espacio web da instrucciones de cómo las utiliza con sus alumnos. Entonces, como el material de la sesión lo vamos a dar, ¿no?, lo cedemos a los organizadores para que lo compartan con vosotros, vale la pena que entréis en ese espacio para ver cuáles son las propuestas de juego que nos da esta profesora. Es el Dixit, ¿no? No sé si habéis jugado al Dixit. Es un juego con unas ilustraciones, como podéis ver, preciosas. Y, bueno, sí, ese enlace no, sí, Donelia, por eso, que ahora me sabe mal salirme para volverlo, por eso que luego lo copio, ¿vale? Y os lo paso, porque ya decía que no es el enlace de la casa comercial que fabrica el juego, sino ya es una adaptación de una profesora. Bueno, lo que os decía es que el Dixit es también, pues el juego consiste en que se escogen unas cartas, se monta una historia a partir de las cartas que se cogen y el resto de jugadores tienen que adivinar cuál es la historia que ha montado el narrador. Entonces, el atractivo que tiene este juego, ya digo, son las ilustraciones que son bonitas y eso también los alumnos lo agradecen. Les comentaba antes la importancia de la estética también para el material que llevemos a clase. Vale. Y si seguimos urdiendo tramas y preparando los hilos para la clase, hemos visto cómo si tenemos problemas de creatividad podemos
bueno, podemos acudir a juegos que ya funcionan y podemos acudir a espacios web de profesores que nos explican cómo usan sus juegos, ¿no? Y esto nos puede ayudar también a planificar nuestras clases a partir de juegos basados en narrativas o que intentan llevar la narrativa al aula. Vale. También es interesante que nos planteemos si las tramas siempre las ha de crear el profesor o las puede crear un estudiante, ¿no? Vaya. Entonces hay un espacio web que a mí me gusta mucho, que es el del profesor Juan Rafael Acedo, ¿no? Y él tiene, en su espacio web, tiene una gamificación para todo un trimestre de español en secundaria, español como lengua extranjera, en secundaria con adolescentes en Polonia, no, Chequia, ¿vale? En Chequia. Entonces tiene una narrativa genial, porque la narrativa que tiene, vale, voy a compartir el enlace. Ah, vale, ya, Doniela, ya lo has hecho, Donelia, te estoy cambiando el nombre todo el rato. Vale, pues ahí tienes el enlace. Y la narrativa que utiliza Juan Rafael es la típica de superhéroes contra villanos, ¿no? Para defender la lengua de alguna forma, ¿no? Entonces, él además de tener una narrativa muy buena, lo que hace es, también ha creado todo el material para poder llevar esa narrativa al aula, porque como digo, es un trimestre lo que ha planificado siguiendo una narrativa. Entonces, lo que ha creado también, si entráis en el espacio web, lo podréis ver, ¿no? Que primero lo que tenemos es a la izquierda de la pantalla, lo que tenemos es la introducción con un pequeño vídeo que crea, pero luego además si continuamos bajando tenemos las plantillas para la planificación de esas sesiones. Además tenemos el material que ha creado, las cartas, para poder ir avanzando en la narrativa a partir de juegos. También como es una narrativa gamificada, entonces también tiene todo un sistema de puntos y poderes y monedas, ¿no? Que es realmente increíble poder tener todo un trimestre planificado para poder enseñar español como lengua extranjera a partir de una historia, a partir de una narrativa. El otro ejemplo que hay abajo también es una aplicación, es diferente, es una aplicación para crear historias. Entonces, en esta aplicación, en la versión gratuita, tenemos pocas posibilidades, pero son suficientes. Son imágenes también muy bonitas, que nos permiten construir como un álbum de imágenes para poder contar la propia historia y podemos incluir texto, pero la idea es crear eso como un álbum ilustrado, donde no es necesario que predomine el texto, sino que lo que es importante es la cohesión que tiene que haber, la coherencia que tiene que haber entre imagen y las producciones de los alumnos. Entonces, si trabajamos con adolescentes, ¿no? Porque parece que los otros juegos, sobre todo las cartas, ¿no? Que son algunas sobre misterios, asesinatos y un poco de terror, ¿no? Parece que están pensadas más para adultos, pero en cambio la idea de Juan Rafael es más para adolescentes y el Storybird puede ser para niños también. Y es bonito que sean los propios niños los que puedan construir, ¿no? Su historia a partir de la selección de imágenes que ellos hagan. Con la versión gratuita ya se puede crear un álbum ilustrado, entonces que sean ellos, ¿no? Los alumnos los que tomen la decisión de qué imágenes van a incorporar, qué tema no es el que quieren que predomine en su álbum, cómo van a ordenar las imágenes y de qué texto lo van a acompañar. Y cuando alguien antes, al principio de la sesión, decía que con niveles bajos es muy difícil llevar las narrativas al aula, depende.
depende, y yo siempre pienso que es igual que antes alguien, no sé si era Pilar, ¿no? Que decía que, aludiendo a Neus Sans, que la dificultad no está muchas veces en los textos, sino en la tarea que pidamos, esperemos que hagan los alumnos con esos textos. Y yo creo que también con las narrativas o las historias, la complejidad no tiene por qué estar, o la lengua no tiene por qué ser un impedimento. Creo que es importante que en el mundo en el que estamos, ¿no? Que pensemos en historias multimodales, ¿no? La importancia de la sintaxis entre texto e imagen para poder construir una historia, ¿no? Porque nuestros alumnos es verdad que a veces tienen dificultades para poder plasmar en español todo lo que quieren contar, pero si se pueden ayudar o apoyar en imágenes, es mucho más fácil que puedan llegar a explicar esas historias que ellos no podrían llegar a contarnos. Entonces, os recomiendo que entréis también en Storyver, que probéis las posibilidades que tiene para poder llevar al aula con vuestros alumnos. Vale. Vale. Ahora, vale, Rubén dice que lo ha utilizado. Vale, Rubén, gracias. Es que no, bueno, el lío que me he hecho de pantallas ahora que no me acaben de funcionar los enlaces es un poco lioso. ¿Vale? También cuestiones técnicas, ¿vale? Cuando antes decíamos que algo que nos puede frenar a veces para trabajar narrativas en el aula podría ser el trabajo bueno, el trabajo de las cuestiones relacionadas con la imaginación y creatividad. Bueno, echamos mano de juegos que ya existen y que vemos que incluso en las mismas páginas nos dan ideas sobre cómo llevarlas al aula o echamos mano de espacios web de profesores que utilizan narrativas en el aula, como el espacio de Trujillo, para perder el miedo a la creatividad y ver imagen, poder coger ideas. ¿Vale? También algo que nos podría frenar es la planificación, pero pensemos que si llevamos historias al aula, el objetivo es la historia como discurso propio y no los elementos lingüísticos aislados para esa historia. Y eso es importante, ¿no? Centrarnos en qué producto discursivo queremos que creen los alumnos y no tanto en que es importante, pero no es el único objetivo, no la precisión en el uso de determinadas piezas lingüísticas, que lo es, pero no es el único. ¿Vale? También decíamos que otro problema podría ser las cuestiones técnicas. Bueno, las cuestiones técnicas a veces lo son para crear historias complejas, o historias que aparentemente son complejas, ¿no? Entonces, aquí, gracias, Donelia. Entonces, bueno, tenemos Genially, que en la versión gratuita ya nos da plantillas para poder montar historias, ¿no? Entonces, os ponía un ejemplo, ¿no? De alguien que es como, bueno, de una historia contextualizada en Nochebuena, a modo de juego, y que hay un robo de tildes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven? Aquí, mira, pensando en que podía tener problemas técnicos, es verdad que capturé pantallas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver las pantallas. Entonces, si entramos en la versión gratuita de Genially, no venimos a vender nada, vemos que ya hay una opción que es, por ejemplo, gamificación, ¿vale? Si clicamos en la opción de gamificación, nos da la posibilidad de breakouts, ¿no? Breakouts, ¿sabéis lo que son? Sí, no. Escapes rooms, ¿sabéis lo que son? Vale. Algunos sí, algunos no. Vale. La mayoría sabéis lo que son. ¿Vale? Los breakouts bueno, son como juegos, ¿no? Juegos a partir de una narrativa en los que se han de superar una serie de pruebas, ¿no? Para poder encontrar la clave o la solución al misterio, ¿no? El origen está en los escape rooms físicos, ¿no? Estos que vas a una sala, ¿no? Te encierran durante 60 minutos y en 60 minutos tienes que resolver toda una serie de misiones o de pruebas para que se pueda abrir la puerta, ¿no?
es, bueno, cuando se pueda volver a salir a la calle os recomiendo que vayáis a algunos si no habéis ido nunca. Pero también podemos montar, ¿no?, breakouts con nuestros alumnos, y cuando uno piensa en montar uno, lo primero, o por lo menos a mí, lo primero que me preocupa son las cuestiones técnicas. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Entonces, es verdad bueno, pues a partir de aplicaciones es sencillo, porque tenemos, ¿no?, la que yo he seleccionado, ya digo, dentro de las que hay gratuitas, que si uno está suscrito con la opción de pago tiene muchísimas más, pero bueno, tenemos la opción de hacer un breakout de misterio. Entonces tenemos la primera página, ¿no?, de introducción, donde si nosotros estuviésemos dentro de la aplicación, aquí haríamos clic y podríamos empezar a escribir lo que quisiéramos. Podemos cambiar las imágenes, podemos incorporar audios. Es verdad que son historias o narrativas interactivas, ¿no? Entonces aquí la idea del storytelling se ve más claro. Hemos de tener nosotros la idea, qué es lo que queremos contar, qué misterio queremos que nuestros alumnos resuelvan, y cuando nosotros ya tenemos esa idea muy clara, tenemos el guión elaborado de cuál es ¿no?, la situación, la escena de partida, qué personajes van a aparecer, qué conflictos a qué conflictos se van a tener que enfrentar, ¿no?, los estudiantes, y cómo los van a resolver. Si nosotros tenemos eso claro, entonces vamos mirando las plantillas. Esta primera, digo, sería la de introducción. Podemos cambiarlo todo, es la que te da la aplicación por defecto, pero puedes cambiar la imagen, el texto, lo que quieras. Si pasáramos a la segunda, ¿no?, nos da la posibilidad de personajes y podemos hacer lo mismo, cambiar las fotos, podemos incorporar fotos de los alumnos, de dibujos, cambiar la descripción de los personajes en función de la historia que nosotros hayamos previsto previamente. Después podemos o tenemos un escenario por donde van a suceder, ¿no?, los hechos. Entonces vemos que podemos escribir en cada uno de estos lugares lo que nosotros queremos, o podemos dejar también incorporar mensajes de voz o pequeños vídeos. Vale. Y tenemos las misiones, preguntas, retos que podemos plantear a los alumnos para que resuelvan, ¿no?, y encuentren la solución al conflicto. ¿Vale? Entonces, fijaos que no son muchos pasos, técnicamente la herramienta lo resuelve, la aplicación lo resuelve, pero lo que nosotros sí que hemos de tener muy claro es qué historia queremos contar. Entonces, depende de los alumnos que tengamos, del nivel de nuestros alumnos, de lo autónomos que ellos sean. Es verdad que este tipo de actividades las puede hacer desde el principio hasta el final el profesor, ¿no?, y llevarla al aula, pero si tuviésemos alumnos, no solo en un curso intensivo de 1 o 2 semanas, sino alumnos de un curso trimestral, podríamos plantear como un proyecto, y que sean los alumnos un grupo de alumnos los que monten el breakout para el resto de la clase, ¿no? Esto, desde luego, motiva muchísimo más a los estudiantes para implicarse, motivarse, ¿no?, y poder participar en el aula y hacer un uso, como decíamos, significativo de la lengua, crear un juego para sus compañeros. Pues, bueno, al final, ¿no?, tienes las posibilidades de las respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Pues yo voy llegando al final, ¿no?, el desenlace de esta historia, ¿no? Y bueno, cómo terminan las historias, las narraciones, los cuentos iba a decir en mi cultura, y ahora no sé si Encarna todavía está por aquí dando vueltas, pero bueno, en mi pequeña cultura, no lo sé cómo decirlo, que es colorín colorado, ¿no?, esta trama ha terminado. Entonces, estas son las referencias que he seguido. La mayoría de ellas están en red.
¿no? Que se pueden consultar fácilmente y que, como decía al principio, pues que me imagino que tendrán, que os pondrán, ¿no? A vuestra disposición. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo, os agradezco que hayáis aguantado hasta el final. Hemos empezado a las 2:30. ¿Quién nos lo iba a decir? Que vamos a estar toda la tarde. Eh, pero bueno, hemos aguantado y vosotros, desde luego, veo que además una participación activa, ¿no? Una escucha activa. Pues esto. Vale. Gracias, Vicenta, por esta magnífica ponencia. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión. Aprovechamos estos últimos minutos. Parece ser que todo ha quedado bastante claro. Sin duda ha sido muy interesante y hemos aprendido sobre nuevas plataformas o productos que podemos utilizar dentro del aula L. Así que muchísimas gracias por todo, Vicenta. Gracias a vosotros. Sin más, damos por finalizada la jornada de formación al sector profesional L, una jornada muy completa que nos ha aportado grandes conocimientos aplicados a la didáctica L en el aula. Esperamos que haya sido de su agrado y les recordamos que la Semana Digital del Español continúa mañana con formaciones destinadas tanto a alumnos como a profesores. Muchas gracias y hasta mañana.